Hoy vamos a continuar resolviendo un problema un poquito más interesante. Vamos a ver un anillo cargado y una carga puntual, y vamos a ver qué fuerza se genera a partir del anillo cargado sobre la carga puntual. Veamos qué dice el problema. Un anillo de radio A está cargado con lambda uniforme. Colocamos una carga Q a una distancia B sobre su eje. Y la pregunta, calcular la fuerza que actúa sobre la carga. Entonces, tenemos un anillo, el cual está cargado con un lambda. Ese lambda viene a ser la distribución de carga lineal. Tenemos a una distancia B una carga Q. Entonces el propósito es encontrar la fuerza sobre la carga Q, producto de la presencia del anillo que también está cargado. Vamos a partir analizando un diferencial de longitud. Entonces, cuando nosotros analizamos el diferencial de longitud, vamos a tener una situación donde la fuerza que se va a generar va a estar dada de esta forma. Esta sería el diferencial de fuerza que se va a producir debido al diferencial de longitud que tomamos del anillo. Nos dan también de dato aquí el radio del anillo, que viene a ser en todo caso la distancia desde aquí hasta aquí, y nos dicen que el radio es A. Entonces tenemos el radio del anillo. Nosotros le vamos a llamar a esta hipotenusa, le vamos a llamar R. Y entonces tenemos un triángulo rectángulo donde podemos llamarle a esto θ. ¿Ya? Algo similar va a ocurrir con la parte de abajo y con todos los puntos del anillo. Va a ocurrir algo similar. Es decir, si yo tomo un diferencial de longitud en la parte de abajo del anillo, voy a tener la siguiente situación. Voy a tener una fuerza o un diferencial de fuerza de esta forma, acá, que va a corresponder a este diferencial de longitud. Entonces, así vamos analizando los diferenciales de fuerza de todo el anillo. Vamos calculando los diferenciales de fuerza. Esos diferenciales de fuerza se van a descomponer en dos componentes. Una componente en Y, que vendría a ser el diferencial de fuerza en Y, y una componente en X, que vendría a ser el diferencial de fuerza en X. Lo mismo va a ocurrir con el de arriba. Se va a descomponer en una fuerza en Y, diferencial de fuerza en Y, y en una fuerza en X, diferencial de fuerza en X. Pero todos los puntos se van a comportar de esa manera. Y entonces siempre vamos a tener un diferencial de fuerza en Y hacia abajo y un diferencial de fuerza en Y hacia arriba. De la mitad del anillo para arriba me va a generar un diferencial de fuerza en Y de este tipo hacia abajo, y de la mitad del anillo inferior me va a generar un diferencial de fuerza en Y hacia arriba. Como estos diferenciales de fuerza en Y van a terminar siendo iguales, entonces se van a anular. Este diferencial de fuerza en Y se va a anular. Este se va a anular con este de acá. Se van a anular los dos diferenciales de fuerza. Entonces, nos va a quedar de que los diferenciales de fuerza en X no se van a anular. Todos los puntos del anillo nos va a generar un diferencial de fuerza en X, y por lo tanto, la sumatoria de todos esos diferenciales de fuerza me va a generar una fuerza final en X sobre la carga Q. Entonces nosotros tenemos la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas
dividido entre la distancia entre las cargas elevado al cuadrado. Pero si nosotros estamos pretendiendo encontrar un diferencial de fuerza, entonces vamos a sustituir en la ecuación de la siguiente manera. K por el diferencial de Q por Q dividido entre la distancia, en este caso R elevado al cuadrado. Así tendríamos que sustituir para encontrar un diferencial de fuerza. Sin embargo, nosotros no tenemos que encontrar el diferencial de fuerza únicamente. Lo que tenemos que hallar es el diferencial de fuerza en X para después integrarlo y calcular la fuerza total en X. Porque la integral no es más que la sumatoria, por lo tanto, con la integral vamos a solucionar el tema de sumar cada uno de los efectos de diferenciales de fuerza en X. Entonces, antes de eso, nosotros tenemos una situación que nos dice del dato del problema. Nos dan como dato en el problema la densidad de carga lineal. Y esa densidad de carga lineal no es más que Q entre la longitud. Y básicamente eso podemos decir nosotros que es diferencial de Q entre diferencial de longitud. De esa manera nosotros podemos despejar el diferencial de Q y va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud. Y entonces nuestra ecuación ya va a cambiar un poco, ¿no? Vamos a tener que nuestra diferencial de fuerza va a ser igual a la constante por la carga, por esta carga Q, por lambda por el diferencial de longitud, dividido entre R cuadrado. Pero R cuadrado no es más que B al cuadrado más A al cuadrado, ¿no es cierto? R cuadrado no es más que A al cuadrado más B al cuadrado. Por Pitágoras, R al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. De ahí es que sale esta R cuadrada. ¿Ya? Entonces, nosotros no necesitamos, decíamos, el diferencial de fuerza, porque el diferencial de fuerza es una fuerza que está de este tipo. Lo que nosotros necesitamos es el diferencial de fuerza en X. Y entonces el diferencial de fuerza en X va a ser igual, como dice acá, este es un triángulo rectángulo, fíjense. Entonces va a ser igual al diferencial de fuerza por el coseno del ángulo θ. O en su defecto, si calculo el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y despejando el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazando nuestro diferencial de fuerza, que lo tenemos acá, es toda esta expresión de acá, nos va a quedar un diferencial de fuerza en X de ese tipo. Nos va a quedar un diferencial de fuerza en X como K por Q por lambda por el diferencial de longitud dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso multiplicado por el coseno de θ. ¿Ya? Entonces vamos a tener que integrar. Pero antes de integrar, haciendo un poquito más de operaciones, porque la idea es que nosotros, para llegar a una integral, tratemos de sacar todos los elementos constantes, ¿no es cierto?, de la integral. Tenemos que sacarlo. Y por lo tanto yo puedo aquí decir de que el coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es B sobre R. Ese es el coseno de θ, cateto adyacente sobre hipotenusa. En esta parte de aquí nosotros podemos decir de que R va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora sí, entonces, el coseno de θ va a ser igual a B
dividido entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, reemplazando eso en nuestra ecuación, el diferencial de x me va a quedar de esta forma. K, que es la constante, Q lambda, dividido entre a al cuadrado más b al cuadrado por el coseno de tita. El coseno de tita es esto, y entonces lo voy a colocar b dividido, esto entre paréntesis, y entre paréntesis aquí, a al cuadrado más b al cuadrado elevado a la 1 medio, que es lo que corresponde a la raíz cuadrada. Y todo eso multiplicado por el diferencial de longitud. Entonces fíjense que K es constante, Q es dato, es un valor, es constante, lambda es dato, es la densidad de carga y también es uniforme, es constante. El valor de B no va a cambiar en todo el análisis, es constante. Y el valor de A también es constante, no va a cambiar. Por lo tanto, toda esta expresión resulta ser constante. Y entonces yo integro eso. Básicamente estoy separándolo todo, ¿no? Como resultado de esa integral, me va a quedar lo siguiente. Esta integral se va a ir con el diferencial y me va a quedar que la fuerza en X va a ser igual a toda esta expresión de acá, que lo voy a unir estos dos, y me va a quedar un entero más un medio, son 3 medios, y lo de arriba va a quedar tal cual. Entonces me va a quedar K por Q por lambda por B dividido entre a al cuadrado más b al cuadrado elevado a la 3 medios. Y si ya he sacado la integral, si ya he desarrollado la integral del diferencial de longitud no es nada más que longitud, pero con una variación. ¿Desde dónde hasta dónde? Al plantear esta integral nosotros tenemos que ponerle límites de integración. Los límites de integración para nuestro ejemplo va a ser desde 0 hasta 2pi por a. 2pi por a. ¿Por qué 2pi por a? Porque nosotros partimos, si nosotros analizamos desde este punto, desde este punto de longitud, cuya longitud es 0, vamos a hacer el recorrido por todo el anillo. Y entonces cuando lleguemos acá, vamos a ver recorrido el perímetro del anillo, todo el perímetro. Y el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por el radio. Como acá el radio es a, entonces va a ser 2pi por a. Ese es el perímetro. Desde 0 vamos a volver a 2pi por a. Entonces ese va a ser nuestro recorrido de la sumatoria. Tenemos que agarrar todos los diferenciales de longitud desde ese punto y dar la vuelta completa. Entonces aquí va a ser desde 0 hasta 2pi por a. Y reemplazamos ahora ya, desarrollamos esa integral. Va a ser a este elemento de acá, K por Q por lambda por B dividido entre a al cuadrado más b al cuadrado elevado a la 3 medios, multiplicado por el límite superior. Y el límite superior es 2pi por a. Todo eso menos el mismo elemento, pero multiplicado por el límite inferior. Y como el 0 es el límite inferior, va a tomar el lugar de L y está en multiplicación con todo esto, entonces todo este elemento se va a volver 0. Y finalmente, la fuerza, aplicando la ley de Coulomb, la fuerza que se va a generar en la carga Q producto de la presencia del anillo va a ser igual a K
por Q, por lambda, por A, por B, por 2pi, dividido entre A cuadrado más B cuadrado elevado a la 3 media. Entonces esa viene a ser la fuerza que se genera sobre la carga Q, producto de la presencia del anillo cargado cerca de la carga, ¿no? Ese es el desarrollo del problema. Espero que hayan aclarado muchas de sus dudas respecto a este ejercicio. Nos vemos en el siguiente video.